Bueno, otra parte importante, otra regla que se utiliza comúnmente, está relacionado, se conoce, como la regla de la suma. Entonces, a partir de aquí, nosotros podríamos hacer ciertas condiciones. Entonces, vamos a establecer qué sería la regla. Entonces, vamos a decir que es básicamente lo siguiente. Bueno, entonces lo conocemos como la regla de la suma. Entonces, vamos a establecer aquí la regla de la suma y resta. Y entonces, digamos, la derivada de la suma o de la resta de dos funciones derivables f y g es derivable en sí misma. Además, la derivada de f más g o f menos g es igual a la suma o diferencia entre las derivadas. ¿Cómo lo podemos reescribir? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la derivada con respecto de x, digamos, ya sea de la función x más g de x, va a ser igual a la función prima de x más la función prima de x. Adicionalmente, bueno, pues sería esta, le conocemos como la regla de la suma. Y bueno, si nosotros queremos reescribir la resta, pues es de igual forma la derivada con respecto de x de la función de x menos la función g de x será igual a f' de x menos g' de x. Y a eso se le conoce como la regla de la resta. Y entonces vamos a hacer algunos ejemplos también de estas derivadas. Y entonces hacemos lo siguiente. Nosotros vamos a decir, vamos a suponer el ejemplo. Yo tengo una función. Voy a tener una f de x que es igual a x al cubo menos 4x más 5. Entonces yo tendría que ver, importante, recordando, esta es una constante. La derivada de una constante nosotros dijimos que es 0. Entonces en general solo podríamos hacer la derivada, digamos, con respecto de los siguientes términos. Nosotros solo podemos derivar estos dos elementos. Entonces, una vez que tenemos esa parte, nosotros podemos encontrar la función prima de x. Entonces, la primera derivada, nosotros dijimos que utilizamos la regla de la potencia. Tenemos x al cubo, entonces sería 3x, y le tenemos que restar 1 al exponente, serían 3 menos 1, 2. Por lo tanto, el primer elemento, su derivada, serían 3x al cuadrado. Ahora, menos, porque ese es el elemento, la derivada de x es igual a 1. Por lo tanto, entonces solo tendríamos que tener 4. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque nosotros decimos la derivada de x y tiene potencia 1, pero regularmente no lo escribimos, entonces sería 1 por x a la 0. Todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? Entonces, recordando las propiedades de la potencia, todo número elevado a la potencia 0 es 1. Por lo tanto, se queda 4. Esa es la razón principal por la derivada de x es igual a la constante en este caso. Si no tenemos constante, bueno, pues sería igual a 1. En este caso, entonces, también podemos tener otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo. Y nosotros decimos que tenemos, por ejemplo, la siguiente derivada. Vamos a decir que tenemos g de x, que es igual a ¿qué? A menos x a la cuarta medios más 3x al cuadrado. 3x al cubo mejor. 3x al cubo menos 2x. Y entonces vamos a encontrar el g' o la derivada con respecto de x. Entonces la primera no tiene mucho problema porque lo que tenemos que hacer es sacar el 2 como constante. Y ya podríamos derivar. Entonces, si nosotros sacamos el 2 como constante, nos quedaría lo siguiente. 4, obviamente con valor negativo. Nosotros diríamos que es menos 4 sobre 2. Ahora, x, 4 menos 1 sería 3. X al cubo. Ahora, el siguiente. Más 3 por 3 serían 9. X al cuadrado. Y el último, bueno, pues sería también de x sería menos 2.
Entonces ya nada más aquí habría que desarrollar un poco el álgebra. Y entonces nos quedaría que g' de x es igual a menos 4 entre 2 sería menos 2x al cubo más 9x al cuadrado menos 2. Y esa sería la respuesta. Entonces, pues aquí nosotros utilizamos las dos propiedades, tanto la resta como la suma, para hacer un diferencial. Podríamos creer que hay dudas con respecto a esta derivada, pero no tiene mucho problema porque es 3 que lo sacamos como constante y luego nos dice que sería n, sería 3 por x a la n menos 1, que sería 2. Y cuando lo multiplicamos, pues la derivada de esto sería 9x al cuadrado, que es exactamente el mismo término que tenemos por acá. Entonces, nada más ahora ya lo estamos haciendo más directo. Digamos, ya vimos en término, en concepto de lo que es la potencia. Hemos aplicado la potencia, es decir, esta misma derivada. Y bueno, pues ya aquí podemos obtener los resultados. Y así sucesivamente nosotros podríamos trabajar con diferentes elementos para encontrar el resultado de nuestras funciones. Entonces esta es la regla básicamente de la suma. También nosotros tendríamos o hay derivadas con respecto a funciones trigonométricas. Y bueno, pues estas tienen algunas condiciones muy particulares.